Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Antes de hablar del equilibrio químico, debemos comprender lo que son reacciones reversibles. Una reacción reversible es una reacción que puede ocurrir en dos direcciones. Es una reacción en la que los reactivos pueden formar productos y los productos, a su vez, tienen la capacidad de formar reactivos. La reacción escrita en la dirección que conocemos, en la que los reactivos forman productos, se conoce como reacción directa. Y la reacción que viene en sentido contrario, donde los productos forman reactivos, se conoce como reacción indirecta o reacción inversa. Por ejemplo, en este caso yo tengo que el hidrógeno más el oxígeno forma agua en una reacción directa, pero esa agua tiene la capacidad de descomponerse en hidrógeno y oxígeno en la reacción inversa. El equilibrio químico sería el estado dinámico que se establece cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. O sea, cuando la velocidad con la que esto forma esto es igual a la velocidad con la que esto forma esto. Si yo tengo que esta reacción y esta reacción ocurren a la misma velocidad, pues entonces la reacción llega a un punto en la que se estanca. Ese punto en el que la reacción se estanca y parece que no avanza es lo que se reconoce como equilibrio químico. Cuando se alcanza el equilibrio, no se observan cambios netos en la concentración de los reactivos y los productos, porque cada vez que se forma un producto, ese producto forma un reactivo. Y ese reactivo forma un producto y ese producto forma un reactivo. Entonces la reacción lo que cae es como en un círculo vicioso en el que no avanza. Y ese punto se le llama equilibrio químico. El equilibrio puede ser homogéneo si todas las especies que están participando están en la misma fase, o heterogéneo si están en fases distintas. Entonces, la ley de acción de masas establece que para una reacción reversible en equilibrio y a temperatura constante, existe una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos que tienen un valor constante K, a la que se llama constante de equilibrio. La idea de la ley de acción de masas es que, independiente de la concentración que haya de reactivos y productos en una reacción, esta se va a ajustar de forma tal que siempre haya un cociente constante que va a ser K. Y siempre que la reacción esté en equilibrio y la temperatura no cambie, K va a tener un valor constante. Esa K se define como un cociente cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones en equilibrio de los productos y su denominador multiplicando las concentraciones de los productos de los reactivos en el equilibrio. Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. En resumen, K es igual al producto de los productos entre el producto de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Dicho en otras palabras, si yo tengo una reacción como esta que está aquí, K sería la concentración de C por la concentración de D sobre la concentración de A entre la concentración de B, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico, o sea, al número que tengan delante en la reacción química balanceada. Yo tengo dos tipos de K.
Kc, en la que yo utilizo las concentraciones molares de los reactivos y los productos que se encuentren en estado acuoso o gaseoso, y Kp, donde yo utilizo las presiones parciales de los reactivos y productos que se encuentren en estado gaseoso. Kc, concentración. Kp, presión. La concentración se le puede medir a lo que esté acuoso o gaseoso, y la presión solo se le puede medir a lo que esté gaseoso. Pero independientemente de cuál de las dos yo esté calculando, va a ser los productos entre los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Tengan en cuenta que si una sustancia se encuentra en estado líquido o en estado sólido, no se utiliza la constante de equilibrio porque no se le puede calcular su concentración ni su presión parcial. Se consideran estados puros. Entonces, si yo por ejemplo tengo una reacción como esta que está aquí, yo tengo el dióxido de nitrógeno, que es el producto, y el tetraóxido de dinitrógeno, que es el reactivo. Entonces, Kc sería el dióxido de nitrógeno entre el tetraóxido de dinitrógeno elevado a sus coeficientes estequiométricos. Este tiene un 2, así que se eleva al cuadrado. Kp sería la presión del dióxido de nitrógeno entre la presión del tetraóxido de dinitrógeno. En este caso, como ambas son gaseosas, ambas se pueden utilizar en Kp. Igual, el dióxido de nitrógeno va elevado al cuadrado porque aquí tiene un 2. Ahora, en el caso de esta reacción, que yo tengo el agua líquida, el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, los líquidos no pueden formar parte ni de Kc ni de Kp. Así que en su lugar yo voy a colocar un 1, porque su concentración sería 1 o su presión sería 1, que es la presión atmosférica. Entonces, el numerador que van los productos, el único producto es el agua, pues pongo 1. Ahora, debajo en el denominador van los reactivos. Sería la concentración del hidrógeno al cuadrado por la concentración del oxígeno elevado a 1. O la presión del hidrógeno al cuadrado y la presión del oxígeno elevado a 1. Porque ambas son gaseosas. Entonces, si yo conozco Kp o conozco Kc, yo puedo calcular al contrario. A partir de la relación que dice que Kp es igual a Kc por RT elevado a delta N, donde R es la constante de los gases ideales. Como es una constante, tiene un valor constante, valga la redundancia, que es 0.082 atmósfera por litros sobre Kelvin por mol. Entonces, como esto está en unidades específicas, esta temperatura tiene que estar obligatoriamente en Kelvin. R, 0.082 y T, la temperatura de la reacción, en Kelvin. Delta N, como habíamos dicho, todos los deltas es final menos inicial. Entonces, delta N sería el número de moles en estado gaseoso que hay en los productos menos el número de moles en estado gaseoso que hay en los reactivos. Si yo me fijo en las dos reacciones que acabamos de hacer, aquí hay 2 moles en estado gaseoso en los productos menos 1 mol en estado gaseoso en los reactivos. En esta no hay moles gaseosos en los productos, así que 0 menos, aquí hay 2 y aquí hay 1,
serían 3 moles en estado gaseoso en los reactivos. 0 menos 3 es menos 3. Así que en este caso, el resultado de multiplicar R por T iría elevado a menos 3. Hay una serie de cosas importantes que hay que saber sobre la constante K. Lo primero es que K es adimensional, no tiene unidades de medida. No se la pongan. K es el resultado de multiplicar las concentraciones molares o las presiones parciales en atmósfera. También, si K es mucho mayor que 1, quiere decir que la reacción favorece la formación de productos. O sea que a la reacción le gusta la dirección directa. Esa es la reacción favorecida, la reacción que ocurre más fácil. Si K es mucho menor que 1, significa que la reacción no es cómoda en la forma en la que está escrita y tiende a ocurrir mejor en la dirección contraria. En ese caso, se favorecería la formación de los reactivos. K, si yo quiero escribir K para la reacción inversa, se denomina K' y su valor es el inverso de K. O sea que si yo conozco K para una reacción, la K para la reacción inversa es 1 sobre K. Y es importante tener en cuenta que al señalar el valor de una constante de equilibrio es necesario indicar la ecuación química balanceada, porque esos son los coeficientes a los que yo elevo las concentraciones y las presiones, y la temperatura, porque la ley de acción de masas dice que el valor de K depende de la temperatura a la que se alcanza el equilibrio. Entonces, si yo tengo una reacción como esta, me piden que calcule Kp y Kc. Me dieron las presiones, 0.3 atmósferas de oxígeno y 0.05 atmósfera de ozono. Como me dieron atmósferas, lo que yo puedo calcular es Kp, porque atmósfera es una medida de presión. Entonces, la fórmula sería la presión del ozono elevado al cuadrado entre la presión del oxígeno elevado al cubo. 0.05 elevado al cuadrado, que es la del ozono, entre 0.3, que es la del oxígeno, elevado al cubo. Realizo la operación y eso da 0.092. Una vez yo tengo el valor de Kp, yo puedo calcular Kc, utilizando la ecuación que los relaciona. Entonces, en este caso, Kc sería Kp entre RT a la delta N. Kp me dio 0.092. R es una constante que vale 0.082 y T es la temperatura. Aquí me dice que la reacción ocurre a 400 grados Celsius. Pero esto está en Celsius, hay que llevarlo a Kelvin. Para yo llevarlo a Kelvin le sumo 273. Serían 673 Kelvin. Lo pongo aquí. Elevado a delta N. Delta N sería 2 moles de gas en los productos menos 3 moles de gas en los reactivos. Es menos 1. Entonces sería 0.092 entre el resultado de la multiplicación de ellos dos, que es 55.186, elevado a menos 1. Y el resultado de esa operación es 5.1. Una vez más, fíjense que tanto Kp como Kc son adimensionales. Entonces,
Cuando se habla de equilibrio, hay que tener en cuenta que cuando se inicia una reacción hay un desequilibrio. Solo hay reactivos y no hay productos. La reacción va a ocurrir disminuyéndose la concentración de los reactivos y aumentándose la concentración de los productos hasta que ambas se equilibran. Cuando se alcance el equilibrio, se cumple la ley de acción de masas y en ese momento es que se puede calcular Kp o Kc aplicando la expresión de equilibrio. Por último, veamos los factores que afectan el equilibrio. Para estudiar cómo se modifica el equilibrio, existe un principio llamado principio de Le Chatelier. Le Chatelier establece que si a un sistema en equilibrio se le modifica de cualquier forma, este se autoajusta de forma que se restablezca el equilibrio. ¿Cuáles son las posibles modificaciones que yo le puedo hacer al equilibrio? Un cambio de temperatura, un cambio de presión o volumen, un cambio en la concentración de los reactivos y los productos o la adición de un catalizador. Entonces, el principio de Chatelier es la forma química de la ley de Newton. De toda acción tiene una reacción. Todo lo que yo le haga a un sistema que está en equilibrio, lo modifica. Y esa modificación hace que el sistema trabaje para alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces es como el jueguito de las pelotitas. Cuando yo lanzo la primera pelotita, esa hace que todas se muevan y todas se van a mover hasta que alcancen un equilibrio. Ese equilibrio puede ser volver a estar estáticas o puede ser una velocidad constante de movimiento, pero que se va a mantener en el tiempo. Todo va a depender de cuál fue la fuerza que yo ejercí al lanzar la primera pelota. Entonces, si yo cambio las concentraciones de reactivo y producto, el equilibrio se modifica de la siguiente forma. Si se aumenta la concentración de reactivo, se forma más productos. Si se aumenta la concentración de producto, se forma más reactivo. Y si se elimina una sustancia, se favorece la formación de esta. O sea, si yo tengo reactivo y le echo más, pues los reactivos tienen que trabajar para formar producto. Si yo tengo los productos y echo más productos, esos productos van a trabajar para formar reactivo. Pero si yo lo que hago es eliminar un producto, yo tengo que trabajar para formar esa sustancia que yo eliminé. Los cambios de temperatura. Como regla general, un aumento de temperatura favorece la reacción que sea endotérmica y una disminución favorece la reacción que sea exotérmica. Las reacciones endotérmicas y exotérmicas se caracterizan por su valor de entalpía, su valor de delta H. Si la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica. Si es negativa, es exotérmica. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando a mí me dan un valor de entalpía, me dan el valor de la entalpía para la reacción directa. La reacción inversa tendría el mismo valor, pero con el signo contrario. Así que si a mí me dan una reacción con entalpía positiva, la reacción directa es endotérmica, pero la inversa es exotérmica. Ahora, un aumento de temperatura favorecerá a la que sea endotérmica y una disminución favorecerá a la que sea exotérmica. Lo que yo tengo que determinar es cuál es cuál. Si hay cambios en la presión o en el volumen,
como regla general, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si aumenta la presión y disminuye el volumen, se favorece la reacción en la que haya menos partículas en estado gaseoso. Si el espacio es más pequeño, yo necesito que haya menos gente. Así que yo voy a favorecer la reacción que tenga menos moléculas en estado gaseoso porque son menos. Y por último, si yo añado un catalizador, los catalizadores afectan la velocidad de la reacción, pero van a afectar de igual forma a la velocidad de la reacción directa que la velocidad de la reacción inversa. Por lo tanto, la presencia de un catalizador no afecta la posición del equilibrio. Afecta la velocidad, mas no la posición. Entonces, consideremos esta reacción. Nitrógeno más hidrógeno forma amoníaco y tiene un delta H, una entalpía de menos 92.6 kilojoules sobre mol. En esta reacción, si se aumenta la concentración de amoníaco, si yo agrego más producto, ese producto debe trabajar para formar reactivos. O sea que debe ocurrir la reacción inversa. Si se disminuye el nitrógeno, o sea, si yo elimino el nitrógeno, pues este tiene que trabajar para formar más nitrógeno porque hay que mantener el equilibrio. Entonces, si se elimina el nitrógeno, hay que formarlo. Se favorece la reacción inversa. Si aumenta la presión, de este lado yo tengo 1 más 3 son 4 moles en estado gaseoso. De este lado solo hay 2. Aumentar la presión favorece el lado que haya menos moléculas en estado gaseoso. Así que la reacción va a tender a irse hacia este lado. Ocurre la reacción directa. Si se aumenta la temperatura, quedamos que si el delta H es negativo, la reacción es exotérmica. Pero es la reacción directa que es exotérmica. La inversa sería endotérmica. Y los aumentos de temperatura favorecen la reacción endotérmica. Así que se favorecería la reacción inversa. Y si se añade un catalizador, no se afecta el equilibrio. Bueno, gracias por vernos. Esperamos que le ayude.